La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Evangelio según San Mateo, capítulo número 4. Evangelio según San Mateo, capítulo número 4, versículo 17. Mateo 4:17. Búsquelo en su Biblia, por favor. ¿Ya lo encontró? 4:17. Dice la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Desde entonces comenzó ¿quién? ¿Quién comenzó a predicar? Diga fuerte, Jesús. Eso, estaba haciéndome barra Andresito. Desde entonces comenzó Jesús a hacer ¿qué? A predicar. ¿Y cómo predicaba Jesús? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dígale conmigo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos dicen amén? Vaya a Marcos capítulo número 1, versículo 14. Marcos capítulo 1, versículo 14. ¿Qué dice la Biblia? 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué predicaba Jesús? El evangelio del reino de Dios. ¿Y cómo lo predicaba? El 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, arrepentíos y creed en el evangelio. Diga amén. Ahora busque Hechos capítulo número 3, versículo 19. Hechos capítulo número 3, versículo 19. Búsquelo, por favor. Hechos 3:19. Está hablando Pedro en el pórtico de Salomón, y no de las cosas que dice Pedro es: así que arrepentíos, ¿y qué más? Y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. El Señor Jesucristo predicó siempre el reino de Dios, ¿sí o no? El reino de Dios. Jesucristo, el Señor, no predicaba, no decía vayan a mi iglesia, ¿cierto que no? El Señor Jesús no decía vayan a mi iglesia, yo abrí una iglesia por allí en Galilea, entonces vayan a mi iglesia. Jesús no predicaba vayan a mi iglesia. Jesús predicaba arrepiéntanse, conviértanse de sus malos caminos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está cerca. El reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué Jesús decía que su reino estaba cerca? ¿Qué es el reino de Dios? Podemos empezar a analizar. Y hoy yo quiero que usted lea mucha Biblia y me acompaña ya Lucas, capítulo número 17. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es lo que Jesús predicaba? ¿Qué es lo que Jesús decía que se había acercado? Lucas capítulo número 17,
versículo 20. Búsquelo, por favor. Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 20. ¿Lo tiene? Y dice la palabra del Señor: preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí. ¿Por qué? Siga leyendo. ¿Por qué? No, otra vez. Ni dirán helo aquí o helo allí. ¿Por qué? Porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Quién estaba diciendo esto? Jesús. ¿Y por qué Jesús decía que el reino de Dios estaba entre ellos? Ah, sí, Señor. Porque Jesús vino a establecer el reino de Dios. Porque Jesús es el reino de Dios. Usted y yo, ¿por qué pertenecemos al reino de Dios? ¿Usted pertenece al reino de Dios? ¿Sí? ¿Por qué pertenecemos al reino de Dios? Diga, por Jesucristo. No, pero usted está como desganado hoy. Diga, por Jesucristo. Porque Cristo vive en su corazón, porque Cristo es mi Señor y tu Señor. Por eso somos parte del reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el reino de Dios vive en mí. Porque el reino de Dios vive en usted. Eso. Y la gente no sabía. Mire, los fariseos y el pueblo de Israel, por la situación política y por la situación que vivían en ese momento, ellos estaban pensando en un verdadero gobierno físico, terrenal. ¿Sí? Ellos estaban pensando en eso. Estaban pensando que el Mesías iba a ser un gobernante que venía y derrocaba al imperio romano y lo libertaba de esa esclavitud que tenían en ese momento. ¿Sí? Y se establecía como emperador, como rey de un nuevo reino, pero físico, terrenal. Ellos estaban esperando eso. Ellos estaban esperando que viniera en un caballo, que viniera con espada, con un ejército y libertar al pueblo de Israel de la opresión de los romanos y se estableciera como el nuevo rey y se sentara a mandar y a gobernar y a establecer nuevas leyes. Ellos estaban esperando eso físicamente. Y por eso los fariseos siempre decían: venga, pero ¿cuándo vendrá el reino de Dios? ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Y la gente le preguntaba: pero ¿cuándo se va a establecer el reino de Dios? Por eso, porque ellos estaban esperando un gran guerrero, ¿sí? Que acabara con los ejércitos del imperio romano y los libertara físicamente. Y no se daban cuenta que el reino de Dios ya estaba ahí. El reino de Dios ya estaba ahí, ya había llegado. El reino de Dios estaba entre ellos, pero ellos no sabían. Y estaban preguntando: pero Jesús, ¿y cuándo vendrá? ¿Y el reino de Dios para cuándo? ¿Y cómo es esto? Y Jesús les decía: he aquí el reino de Dios está entre vosotros. O sea, ya Dios empezó a reinar entre ustedes. ¿Le están entendiendo? Póngale cuidado. Jesús les dijo: he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Lo que quiere decir, lo que Jesús les estaba queriendo decir es: Dios ya empezó a reinar en medio de ustedes. ¿Y por qué? ¿Sabe por qué? Porque Jesús era dirigido por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cierto que sí? Jesucristo el Señor era dirigido por el Espíritu Santo. Todo lo que Jesús hacía era por inspiración del Padre y por inspiración del Espíritu Santo. Entonces en Jesús el Señor reinaba Dios. Amén. En Jesucristo el Señor era Dios el que reinaba. Y por eso Jesús les decía: Dios ya empezó a reinar en medio de ustedes. Y Jesucristo el Señor, por esa dirección del Espíritu Santo, por ese gobierno de Dios en Él, vino a dejarnos ejemplo y vino a hacer las obras de Dios en esta tierra. Vino a establecer las obras de Dios en esta tierra, las obras del reino de Dios en esta tierra. Amén. Eso es el reino de Dios.
El reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está aquí. El reino de Dios, predicaba el Señor, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y se había acercado a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice ese mismo versículo 20, Lucas 17, 20, en la traducción del lenguaje actual que me gustó mucho, dice: algunos fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo comenzará Dios a reinar aquí? Oiga lo que preguntaban. Y Jesús respondió: el reino de Dios no es algo que pueda verse. Tampoco se puede decir aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Ahí el Señor lo explica mucho mejor, lo que le acaba de decir. Ellos esperaban un rey físico y Jesús les explicaba y les decía: mire, es que el reino de Dios, el reino que yo vine a establecer aquí, el reino en el que yo vivo, al que yo pertenezco, no es algo que se pueda ver. No es un rey que ustedes van a ver posesionarse allá con poder y autoridad. No, el reino de Dios no es algo que se pueda ver. El reino de Dios ya está entre ustedes y no se han dado cuenta. ¿Sí lo está entendiendo? El reino de Dios ya está entre vosotros. Y era a través de nuestro Señor Jesucristo. O sea que si Jesús, que en ese momento era el único sobre el cual habitaba el Espíritu Santo de Dios, porque en ese tiempo el Espíritu Santo no habitaba en nadie, ¿sí lo sabía? Bueno, yo sé que usted lo sabe, pero se lo recuerdo. En el Antiguo Testamento, antes de Cristo, el Espíritu Santo de Dios no habitaba en la gente. No vivía así como en nosotros vive el Espíritu de Dios, no. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre gente especial, sobre gente que Dios había escogido para un propósito especial. Venía sobre ellos en un momento especial, los usaba para propósitos especiales y se retiraba, ¿sí? El Espíritu de Dios no vivía en la gente en ese tiempo. Pero cuando Jesús vino a esta tierra, recuerda cuando Jesús vino a Juan el Bautista, que Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Sí? ¿Sí lo ha leído? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él dijo: lo reconozco y sé que es él, porque Dios me dijo que sobre el que viera el Espíritu Santo descender y permanecer sobre él, ese es. Entonces, en Jesucristo el Señor permaneció y vivió el Espíritu Santo de Dios como actualmente vive el Espíritu Santo en usted y en mí. Amén. Así. Fue el primero, porque el Espíritu Santo vino a reposar en él. Y cuando una persona, escúcheme, cuando una persona es llena del Espíritu Santo, cuando una persona es dirigida por el Espíritu Santo de Dios, ¿sabe qué pasa? Que el reino de Dios está en él, porque Cristo está en él, y las obras de Cristo está haciendo él o ella. ¿Sí me entendió? Jesús era lleno del Espíritu Santo y andaba por el pueblo haciendo la voluntad de Dios, dirigido por el Padre. Y él les dijo: el reino de Dios ya está entre ustedes. Dios ya está gobernando entre ustedes y no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque Dios gobernaba y dirigía a Jesucristo el Señor. Y le estaba enseñando a todo el mundo, a la gente, que se dejaran por favor dirigir también por Dios, que se dejaran reinar por Dios también. Fue lo que Jesús hizo, fue lo que Jesús les enseñó a la gente. Y cada vez que usted y yo, escúcheme, cada vez que una persona en esta tierra crea la palabra de Dios, acepta la palabra de Dios, acepta a Jesucristo, acepta que Cristo Jesús es el Señor de su vida y es el Señor de toda la creación. Cada vez que una persona hace eso, el Espíritu Santo de Dios viene a vivir en ella. Por lo tanto, el reino de Dios ha venido a esa persona. Amén. Y el reino de Dios se ha acercado a esa familia. Una familia que no conocía a Dios, una familia que estaba lejos de Dios, un padre, un esposo, unos hijos que no conocían a Dios. Pero resulta que esa mamá o ese padre de familia conoce a Dios, crea la palabra, rinde su vida a Cristo Jesús. ¿Sabe qué pasa? Que el reino de Dios vino a esa persona y el reino de Dios se acercó a esa familia. Porque el reino de Dios es donde Dios reina. ¿Sí? Amén. Entonces, el reino de Dios se acerca a una familia cuando al menos uno cree a la palabra del Señor. Amén. Y Jesús andaba entre la gente diciéndole: mire, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. No les decía: el reino de Dios está en ustedes. No.
decía, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Porque el reino de Dios estaba en Jesús, el reino de Dios es Jesús. Y Él era dirigido, guiado, Él era gobernado por el Padre a través del Espíritu Santo de Dios. Y por eso Él iba predicando y diciendo, mira, arrepiéntanse, conviértanse, porque el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Diciéndoles, si ustedes se convierten de sus malos caminos, de sus pecados, si ustedes se arrepienten de sus malos actos, de sus malas acciones, entonces el reino de Dios vendrá a ustedes también. Por lo pronto se acerca a ustedes, pero si ustedes se convierten y se arrepienten, el reino de Dios vendrá a cada uno de ustedes. Amén. Es lo que Jesús predicaba en aquel tiempo. El reino de Dios vive en usted y en mí. ¿Cuántos dicen amén? El reino de Dios es Jesucristo. Pero el reino de Dios es donde Dios reina. ¿Sí o no? En el reino de Dios, ¿quién es el rey? Pues Dios. ¿Quién es el rey en el reino de Dios? Pues Dios, ¿cierto? Entonces, donde Dios gobierna, ahí está el reino de Dios, ¿cierto? En su vida, ¿quién gobierna? Ahí es donde empezamos a confrontarnos. Cuando usted va a tomar una decisión, cuando usted va a tomar una determinación en su vida, cuando usted va a hacer algo importante en su casa, ¿quién es el que manda? ¿Quién es el que gobierna? ¿Quién es el que toma las decisiones en su vida? ¿Dios o usted mismo? Ahí está la cosa. Si el reino de Dios está en usted, Dios gobierna. Y si Dios gobierna, las cosas del reino de Dios se tienen que ver. Las obras del reino de Dios tienen que verse. Pero tenemos que darle lugar al rey, ¿cierto que sí? Si somos parte del reino de Dios, tenemos que dejar que el rey reine. Perdóneme que le haga esta conjetura, esta redundancia. Pero si somos parte del reino de Dios, tenemos que permitir que el rey reine. Tenemos que permitir que el rey gobierne, y el rey es Dios. El rey se llama Jesucristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que permitir que Él reine en nuestras vidas. De esa manera el reino de Dios estará siempre en nosotros. ¿Cómo establecemos el reino de Dios a donde quiera que vayamos? Pues haciendo la voluntad del rey de ese reino al que pertenecemos. Ahí establecemos el reino de Dios. Cuando usted cuando alguien forma una familia, escúcheme, cuando un jovencito, una jovencita o alguien que estaba viviendo en unión libre con su pareja, llevaba tiempo así viviendo en unión libre, pero llegan a los pies de Cristo y entienden la palabra y conocen la voluntad de Dios y la aceptan para sus vidas, entonces esa pareja dice, bueno, nos vamos a casar y vamos a entrar en obediencia a Dios, porque eso es lo que manda la palabra del Señor. Y ellos se organizan todo conforme a sus capacidades y conforme a Dios se lo permitan, y entran en obediencia y se casan y se ponen en regla. ¿Sabe qué pasó ahí? Que el reino de Dios llegó a ese matrimonio. Amén. El reino de Dios llegó a esa pareja. ¿Sabe por qué? Porque los mandatos y los decretos del rey se están cumpliendo en esa pareja y en ese hogar. Amén. Pero cuando no se cumplen los decretos y mandamientos del rey, de este reino al cual pertenecemos, pues no está el reino de Dios. No está. Cuando se quiere hacer un negocio bajo los principios de cualquier otro menos de Dios, ahí no está el reino de Dios. Si usted quiere ver las obras del reino de Dios en su vida, en su negocio, donde quiera que usted las quiera ver, pues tiene que hacer las cosas conforme al rey manda. ¿Cuántos dicen amén? Si usted quiere ver las obras del reino de Dios en alguna área de su vida, allí en esa área de su vida tiene que hacer las cosas como las manda el rey. ¿Y cómo sabemos la voluntad del rey? Pues está en la palabra, ¿sí o no? Ahí está en la palabra. Si usted quiere una economía celestial, ¿qué tiene que hacer? Cumplir los preceptos y los mandatos del rey del reino de Dios, o sea, de Dios. Amén. Si usted quiere una familia celestial, una familia con las obras y las manifestaciones del reino de Dios, ¿qué tiene que hacer? Pues
cumplamos y vivamos conforme a los reglamentos y lineamientos del Rey, que es el Todopoderoso, Rey de este reino que es de Él. Amén. Tenemos que cumplir conforme a eso. Entonces, cuando una pareja entra en obediencia, cumple y está haciendo la voluntad del Rey. Por lo tanto, el reino de Dios se va a manifestar en esa pareja. Cuando una familia se pone en regla con lo que dice el Señor con respecto a sus hijos, con respecto a todo lo que hacen en su hogar, en ese hogar está establecido el reino de Dios, y las obras del reino de Dios se van a manifestar en ese hogar. Yo no sé si usted me está entendiendo. ¿Sí me está entendiendo? Cuando hacemos las cosas como manda el Rey, entonces el Rey tiene lugar y el Rey pone lo suyo ahí. Pero cuando no tiene lugar el Rey, pero cuando Dios no logra cumplir su propósito y su objetivo, y cuando el cristiano hace las cosas a su manera, no va a haber las manifestaciones del reino de Dios en su vida. No las va a ver, porque no hizo las cosas conforme se hacen en el reino de Dios. Escuche lo siguiente. En el tiempo del Imperio Romano, en ese tiempo antiguo, donde el Imperio Romano, bueno, los imperios siempre se querían extender, pero hablemos del Imperio Romano, por ejemplo. Hablemos del Imperio Romano. Ellos conquistaban tierras, conquistaban naciones, conquistaban territorios, y iban creciendo, iban ensanchándose, cada vez eran más grandes en extensión de tierra y en gente también. Pero al principio los imperios conquistaban era a espada y lanza y sangre, ¿sí o no? Puras batallas, y conquistaban así los territorios. Pero llegó un momento en que esos imperios, como el Imperio Romano, entendió que había una manera más eficaz, más efectiva, y que les convenía más para extenderse. ¿Y cuál era esa manera? Esa manera era infiltrando gente de su reino, infiltrando gente del Imperio Romano entre un pueblo que no habían conquistado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí había un pueblo que ellos querían conquistar, pero bueno, tenían su ejército, se iban a defender también. Y el pueblo y el Imperio Romano quería conquistarlos. Entonces, ¿qué hacía? Ellos usaban esa estrategia. Ellos tomaban gente y los preparaban para que se metieran y se infiltraran como parte de ese pueblo y empezaran a vivir con ellos. Y empezaran a vivir con ellos y pasaran días y tiempos con ellos. Y ya cuando se familiarizaran, entonces, infiltrados en medio del pueblo, ellos empezaban a querer que ellos se convirtieran, a querer que ellos apoyaran al Imperio Romano, ¿sí? Y empezaban a venderle la idea, empezaban a decirle, mira, ¿qué te parece el gobierno de acá? Como cuando la gente se reúne a hablar de Duque y de Uribe y así de política y todo eso, así. Entonces le preguntaba, ¿y qué te parece tu gobierno aquí del pueblo, de esta nación? No, pues siempre la gente está inconforme. No, siempre, eso no es de ahorita, no, siempre. Súbase el que se suba. Mire, el mismo Señor Jesucristo se puede estar de presidente en Colombia, que le van a hacer vainas y van a quejarse de él y van a recoger firmas y van a sacarle noticias falsas y de todo. No se preocupe. Entonces le preguntaba, ¿cómo te parece? Y empezaba, no, la verdad es que no, ese rey que tenemos nosotros aquí, no, eso es muy injusto, eso, y empezaban a quejarse. Entonces el infiltrado del Imperio Romano empezaba a decirle, ¿cierto? Uy, sí, no, es que ese rey suyo es terrible, pero ¿sabe qué? Yo conozco un reino que es, vea, una elegancia. Conozco un reino que justos, uy, esa gente es justa, esa gente es bien, no, es que usted viera. Y le despertaban la curiosidad a la gente y la gente decía, ¿verdad? ¿Y cómo es eso? Sí, mire, ¿sabe que el rey nos da esto, nos da lo otro, y nos trata bien, y nos da comidita, y resulta acá? Y empezaban a infiltrar la gente, y empezaban a convencerlos de que otro reino era mejor del que en ellos estaban, del que ellos estaban actualmente. Y empezaban de esa manera, y eran muchos infiltrados en medio del pueblo. Y al final, ¿sabe qué? Al final ellos no necesitaban entrar a la fuerza. Al final tenían tantos aliados dentro de ese pueblo, que los mismos aliados dentro del pueblo les abrían las puertas y acababan con todo el mundo, y ya, listo, ganamos, conquistamos un pueblo, ¿sí?
Esa manera era la más efectiva que al final los imperios estaban usando. Es exactamente lo mismo que Dios quiere que usted y yo usemos hoy en día. Dios quiere que prediquemos la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que hablemos de Jesús, pero no hablemos de Jesús como una religión más. No hablemos de Jesús como quien está hablando de una religión entre tantas, ¿sí? Como una religión que se puede poner al lado del Islam, de los testigos de Jehová, del budismo, de cantidad de religiones del mundo. No. No hablemos de dogmas, no hablemos de ritos, no. Hablemos que hay un gobierno mejor al cual podemos pertenecer. Por ejemplo, ¿sí o no? Entonces, la gente se queja, volví y le digo, la gente se queja, no que el sistema de salud, no que ese presidentecito que nos tocó, que no, y todo se queja siempre. Bueno, ¿sabe qué? Hay una oportunidad de que tú no pertenezcas a este gobierno tan injusto y tan malo que te parece. Hay una oportunidad que aún viviendo aquí mismo en Colombia, tú pertenezcas a otro reino. Tú pertenezcas a otro gobierno que sí te da muchos beneficios y muchas ventajas. Y es el reino de Dios. Y entonces ahí en el reino de Dios, el sistema de salud no funciona como funciona aquí en Colombia terrenalmente. El sistema de salud funciona gratuitamente. Solamente necesitas fe para recibir una consulta y para recibir una sanidad inmediata. Porque en el reino de Dios está establecido un sistema de salud que dice que por la fe, si tú crees en la palabra de Dios, si crees en el sacrificio de Cristo en la cruz, tú tienes derecho a ser sano sobrenaturalmente y lo recibes por la fe gratis. ¿A quién no le va a gustar eso? ¿Te gusta eso? ¿O irte a hacer filas a que te autoricen exámenes que te dan para 6 meses? ¿O a que cuando te den la cita médica para cuando ya estás sano? ¿Qué te gusta más? Estamos hablando de un reino. ¿Estamos hablando de qué? Estamos hablando de un gobierno. Estamos hablando de que pertenecemos al reino de Dios. Y pertenecer al reino de Dios es permitir que Dios gobierne en mi vida. Es permitir que ya no me gobiernen las leyes de aquí terrenales, sino que me gobiernen las leyes divinas del reino de Dios. Eso es lo que estamos hablando. No estamos hablando de dogmas ni de doctrinas. No estamos hablando de religión ni de cosas postizas. Estamos hablando de un nuevo gobierno que funciona, que está organizado y que tiene un montón de ventajas para nosotros. Ventajas que ya Jesucristo ganó para nosotros y que solamente a través de la fe en Cristo Jesús podemos acceder a ellas. Amén. Eso es lo que hablamos. Eso es lo que deberíamos predicar. No cosas místicas, raras. No, hablemos del nuevo gobierno de Dios. Hablemos que Dios quiere gobernar la vida de las personas, pero para hacerle el bien. Hablemos que el reino de Dios tiene un sistema financiero que es totalmente diferente y opuesto al sistema financiero terrenal. Y que nos va a parecer alocado. Y que nos va a parecer medio chiflis y medio raro y medio incoherente. Pero que ese sistema financiero del reino de Dios está diseñado para que usted y yo seamos prósperos, bendecidos y sobreabundados. ¿Cómo así? Sí, pero tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Porque una persona que no es llena del Espíritu Santo, una persona que no tiene el Espíritu de Dios en sí mismo, no puede entender la palabra de Dios, no puede entender las leyes y no puede entender los reglamentos y no puede entender cómo está compuesto el sistema del reino de Dios, no lo podría entender. Entonces, si alguien quiere, si le estás predicando a una persona que no conoce a Dios y le dices, si tú quieres pertenecer a este gobierno que nos da cantidad de beneficios y nos enseña cómo vivir bien en esta tierra, pues la única manera de que puedes pertenecer a este reino es creyendo en Jesucristo, es creyendo en la obra que Él hizo en la cruz y documentándote en la palabra, porque en la Biblia está la constitución del reino de los cielos. En la Biblia está los reglamentos y toda la constitución que se mueve en el reino de Dios. Entonces la persona dice, no, pues yo quiero. ¿Y qué tengo que hacer? No, pues dile a Jesús que venga a tu corazón, dile a Jesús que lo aceptas y que crees que Él dio su vida por ti y que aceptas su perdón, que aceptas su sacrificio y que ahora tú quieres hacer parte de su reino.
y empieza a estudiar las normas y empieza a empaparte de las normas del reino de Dios para que no las infrinjas, sino que camines conforme a los estatutos del reino de Dios y así puedas disfrutar de los beneficios del reino de Dios. ¿Cuántos me entendieron? Yo estoy emocionado, pero no, yo sé que su emoción es interna. Yo sé que usted por dentro está una efusividad tremenda. Pero es eso, hermano, es darle a conocer a la gente el reino de Dios. ¿Qué predicaba Jesús? El evangelio del reino de Dios. ¿Qué es evangelio? Buenas noticias. ¿Qué predicaba Jesús? Las buenas noticias de que llegó un nuevo gobierno con muchos beneficios para usted y para todo aquel que crea. Eso predicaba Jesús. Las buenas nuevas, las buenas noticias del reino de Dios. Se acercó el reino de Dios, vino, está entre ustedes el reino de Dios. Y el reino de Dios es justo, el reino de Dios es bueno, el reino de Dios es favorable, nos conviene el reino de Dios. Eso predicaba Jesús. Pero para poder acceder a Él tenemos que arrepentirnos, tenemos que convertirnos. Eso predicaba Jesús, ¿cierto? Eso es. Y cuando una persona se arrepiente, se convierte de sus pecados, acepta a Jesucristo como el Rey de su vida y empieza a estudiar las leyes de ese nuevo reino que se llama el reino de Dios, entonces esa persona va a empezar a aprender que hay unos lineamientos y hay unas ordenanzas que hay que cumplir, que hay que vivir, que en el reino de Dios no se vive como vivíamos antes, que el reino de Dios se vive de una manera diferente, que tenemos que aprender a vivirla para poder disfrutar de todos los beneficios del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es como si usted se va a vivir a otro país. Ese es el primer choque. Una persona acostumbrada a vivir en Colombia, donde en Colombia somos muy liberales, muy libertinos, mejor. Y el que quiere cumple las leyes de tránsito y el que tiene que hacer cumplir las leyes de tránsito las hace cumplir cuando quiere, ¿sí? Y demás cosas. Entonces llega a otro país donde las cosas son diferentes y ahí es donde viene el choque, ¿sí o no? ¿Qué le toca a una persona que se va a vivir, por ejemplo, a Chile, que se va a vivir, por ejemplo, a Estados Unidos, a Canadá? ¿Qué le toca a ese colombiano? Ponerse a estudiar, a averiguar cómo es que se vive allá, qué se puede y qué no se puede, ¿sí o no? Porque si no, va a empezar a infringir las leyes de ese país y tarde o temprano va a terminar en la cárcel, ¿cierto? Natural. Si no se pone al día con las leyes de ese país, empieza a infringir las leyes y tarde o temprano lo van a multar o va a terminar en la cárcel. Exactamente igual. Es con una persona que llega a la vida cristiana, que después de vivir años en su mundanalidad, en su mundo libertino, entonces quiere ser parte del reino de Dios. Eso mismo pasa. No puede seguir viviendo igual, no puede seguir con las mismas costumbres de antes. No, el Rey nos ayuda, que es lo mejor, ¿sí o no? El Rey nos ayuda. Mejor dicho, tenemos al Rey de nuestro lado, pero no para alcahuetearnos las cosas, no, para ayudarnos. Entonces el mismo Rey nos dice: bienvenido al reino, este es mi reino. Entonces mire, ahí le dejo el manual bien completo para que usted empiece a ensayar, para que usted empiece a aprender mejor, a entender lo que yo mando y empiece a cambiar de hábitos. Y de esa manera pueda disfrutar de todos los beneficios que yo tengo para usted. Eso es. Y entonces empieza aquella persona por ignorancia de pronto a infringir algunas leyes. Entonces el Rey Dios, a través de su Santo Espíritu, empieza a decirle: pilas que por ahí no es, acuérdese que yo ya le enseñé que no es con la ira, que no es con los gritos, con el mal genio. No, en mi reino las cosas se manejan por las buenas, con humildad y con mansedumbre, no se le olvide. Y así empieza Dios a formarnos, amén. Así empieza Dios a formarnos. Pero es necesario un proceso de transformación. ¿Un proceso de qué? De transformación. Es necesario un proceso de transformación en nuestras vidas. Si usted y yo, hermanos, entendemos la vida cristiana como deberíamos entenderla, si usted y yo entendemos la vida cristiana de esta manera, no como una religión, no como una doctrina, no como unos dogmas y unos rituales que tenemos que aprender, un léxico que tenemos que adoptar de una manera postiza, no.
Si usted y yo vemos que el ser cristianos nos conviene, el ser verdaderos cristianos, genuinos, sinceros, nos conviene, porque de esa manera voy a disfrutar de todo el sistema espectacular, justo, recto y beneficioso del reino de Dios, del gobierno de Dios. Entonces yo me voy a motivar a obedecer a Dios. Yo me voy a motivar a conocer cada vez mejor lo que Dios quiere de que yo haga, cómo quiere Dios que yo viva, porque me conviene, porque de esa manera podré disfrutar de todos los beneficios y de todas las bendiciones que Dios tiene para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Solo de esa manera. Pero si no nos documentamos de verdad, si no nos documentamos bien, entonces empezamos, como decimos por acá, empezamos a embarrarla. Y el que la embarra tiene su problema, ¿sí o no? El que se lleva un semáforo en rojo y se lo pasa, ¿qué pasa? Pues que por ahí hay una cámara, y si no hay cámara, pues entonces hay por ahí un guardia de tránsito que se va hasta donde está y lo felicita con un papelito así larguito que le va a costar una platica, ¿sí o no? Eso es. Entonces, ¿por qué tenemos que leer la Biblia? Pues porque los evangélicos leemos la Biblia. No, mijo. Porque en la Biblia está contenido los artículos, decretos y estatutos que rigen el nuevo reino al que usted pertenece. Y más nos vale conocerlos para que no los infringamos. Y si los conocemos, los cumplimos y tenemos muchos beneficios. Yo no sé, ¿usted me entendió? ¿Sí? Eso. Por eso leemos la Biblia. ¿Sí ve? Es diferente. No es una religión. ¿Sabe qué es religión? Religión es: tengo que leer la Biblia todos los días. Tengo que leerla. ¿Por qué? No sé, pero tengo que leerla. Todos los días tengo que leerla. Y cuando no la lee, uy, se siente mal, se siente pecador, grave. Eso es religión. ¿Por qué se siente mal? Porque le impusieron una carga de que tenía que leer la Biblia todos los días. Tengo que orar, sí. Y tengo que orar todos los días. ¿Pero por qué tiene que orar todos los días? Pues porque soy cristiano, porque estoy yendo a la iglesia, porque soy evangélico. Sí, pero ¿por qué? Sí, porque los cristianos oramos. ¿Pero por qué? Porque sí. Ah, caramba. Pero si usted entiende que es que usted está infiltrado, escúcheme, usted está infiltrado en medio de un gobierno que no es el gobierno al que usted pertenece, y usted anda infiltrado allí. ¿Qué pasa? Que si usted pierde comunicación con el rey, ese gobierno erróneo, malvado que lo rodea, lo puede contaminar, lo puede absorber a usted. Que si usted pierde contacto con la base, si usted pierde contacto con la central, con el Todopoderoso, con el Rey, que todos los días lo está guiando, le está enseñando, entonces el gobierno de las tinieblas lo puede contaminar y lo puede engañar a usted. Pero como yo estoy en una misión en esta tierra y ando infiltrado en medio de este gobierno de tinieblas, ando infiltrado, yo necesito tener mi radio, mi comunicación todo el tiempo abierta, una comunicación perfecta, una muy buena comunicación con mi reino, para que el reino que me rodea no me absorba. ¿Cuántos están entendiendo? Es como que Estados Unidos mandara un pelotón, un escuadrón de soldados a Afganistán, al Medio Oriente, donde está en guerra, los mandara para allá y ellos no pudieran comunicarse con Estados Unidos para nada, no tuvieran cómo comunicarse. ¿Qué pasaría? Hermano, los acaban, seguro. Los acaban. Ellos pueden estar muy entrenados, pueden tener mucha estrategia, pero la información de inteligencia la reciben desde la base, desde Estados Unidos, que ellos desde allá estudian, mandan drones, satélites, todo, y dice: el enemigo está en tal lugar, le dan las coordenadas y ellos van a la fija, ¡pum! Y tenga y hágale y ya, y necesitamos refuerzos, desde allá le mandan, ¿cierto? Pero si ellos perdieran comunicación con su origen, los acabarían, definitivamente. Los acabarían. Eso mismo pasa cuando un cristiano se desconecta de la base, cuando un cristiano se desconecta de su origen, del reino de Dios. Llega al reino de las tinieblas y lo absorbe. ¿Por qué tiene que orar usted? ¿Porque los evangélicos oran? No, porque usted no puede perder contacto con su reino. Usted no puede perder contacto con el Todopoderoso, con el Rey, con el Rey del reino al cual usted pertenece. Usted no puede perder contacto, porque Él es el que le da las instrucciones. Amén. ¿Sí o no? Él es el que le da las instrucciones.
si dejamos de escuchar la voz de Dios, nos perdemos. Empezamos a hacer cosas locas, empezamos a hacer cosas que no convienen, empezamos a escuchar la voz del imperio enemigo, del gobierno que no nos conviene, los empezamos a escuchar y nos empiezan a corromper, y al final ese infiltrado que quería o que debía establecer un nuevo reino en medio de ese pueblo, termina siendo parte de ese reino tenebroso al cual iba a combatir, y eso no puede ser. Entonces, póngale sentido a la vida cristiana y verá. Póngale sentido a la vida cristiana y verá que dejamos de hacer las cosas religiosamente. Cuando usted y yo nos levantamos en la mañana y oramos, ¿sabe por qué es? Es porque necesitamos recibir instrucciones de qué hacer en ese día. Porque las instrucciones no te las va a dar nadie en este mundo, porque no pertenecemos a este sistema, no pertenecemos a este gobierno, pertenecemos al reino de los cielos, pertenecemos al reino de Dios. Y el único que nos puede dar instrucciones claras, precisas y totalmente convenientes es el rey de ese reino, que se llama Dios. ¿Ya me entendió? Por eso oramos. Entonces, quítese esa carga religiosa de que usted ora porque es evangélico, y más bien póngase encima la misión que Dios le dio. Escúcheme, usted es un infiltrado. Donde usted está, usted es un infiltrado. Si usted está en una empresa y la mayoría allí no son cristianos, usted es un infiltrado, y usted es el encargado de ganarse a esas personas que lo rodean para el reino de Dios. Usted es el encargado. Como los infiltrados del Imperio Romano convencían a los del otro imperio, a los del otro gobierno, los convencían para que se convirtieran al Imperio Romano y les ayudaran. Eso. Usted tiene que venderle la idea, usted tiene que darle a conocer los beneficios, ya no como antes, ya no diciéndole a la gente, metiéndole terror, ¿no? Porque por eso es que nadie quería ser cristiano antes, eso fue ya hace años. Antes vivíamos ofreciéndole a la gente el infierno, gusanos, pailas y muchas cosas más, y condenación y desgracia. Antes vivíamos mandándole juicio y condenación a todo mundo. Ya no. ¿Qué quiere Dios? Decirle a la gente, mire, a usted le conviene abandonar el gobierno que tiene ahorita, arrepentirse de todo lo que hizo. ¿Qué es arrepentirse? Decir, esto que hice, reconozco que ya no está, que no estaba bien, no lo voy a hacer más y más bien voy a hacer esto. Sí, eso es arrepentirse. Le conviene a usted dejar de hacer lo que está haciendo y convertirse a este nuevo gobierno que le trae muchos beneficios. Eso es lo que hace la gente. Mire, hoy en día el comercio hace eso, ¿sí o no? Hoy en día la competencia entre concesionarios de automóviles es esa. Hoy en día la competencia entre prestadores de servicio de telefonía móvil es esa. Te llaman y te dicen, ¿en qué telefonía, a qué empresa está de celular está? No, pues que en tal. Listo, yo le llamo de esta otra empresa y yo le invito a que usted se pase aquí. ¿Sabe por qué? Porque mire, nosotros aquí le damos esto y lo otro, ¿sí o no? ¿Y qué hace la gente? Uy, no, eso está mejor, ¿cierto? Uy, no, este plan está muy bueno. ¿Y en serio me dan todo eso? Sí, claro, haga liberar. Ah, bueno. Y cogen y se salen de la empresa donde estaban, donde tenían el plan, y se pasan para la otra. ¿Ah? Eso es lo que queremos lograr, pero no lo vamos a lograr metiéndole miedo a la gente. No, tenemos que predicar buenas noticias. ¿Tenemos que predicar qué? Dígalo fuerte, ¿tenemos que predicar qué? Buenas noticias, eso se llama, eso es lo que quiere decir evangelio, buenas noticias. Tenemos que predicar las buenas noticias de Jesucristo, las buenas noticias del reino de Dios. Decirle a la gente, mire, tú estás perteneciendo a este reino, listo. ¿Qué te da este gobierno? ¿Qué te da este reino? No, pues que rumbeo y me emborracho y la paso bien y tengo muchas mujeres y bueno, listo. Pero entonces, ¿qué te ha dejado eso? No, pues que ya tengo el hígado como medio destruido y mantengo enfermo
enfermo y resulta que tengo demandas por alimentos porque tengo hijos por todo lado y entonces vivo aburrido, deprimido, triste, con ganas de matarme. Ah, bueno, listo. ¿Sabe qué? Yo conozco un gobierno que le da a usted alegría, que le da a usted bendición, prosperidad, que su salud se la arregla. Mejor dicho, lo aceptamos así como está. No importa que esté todo vuelto nada, todo enfermo, desgraciado, con los órganos, no importa, así lo aceptamos. Hágale que ahí lo volvemos a armar, no se preocupe. Pero tiene que convertirse al reino, porque aquí tiene más beneficios. Porque allá lo único que le dan es destrucción para su cuerpo, para su alma y para su espíritu, y al final te vas a ir para el infierno. En cambio, si te vuelves a este gobierno, si te vuelves a este reino, vas a tener salud gratuita, vas a tener bendición gratuita, vas a tener prosperidad económica gratuita, vas a tener paz todos los días de tu vida gratuita, vas a tener todo lo que necesitas, vas a tener una familia estable, vas a tener unos hijos que te amen, vas a tener un futuro de bendición, que eso es que te lo garantiza en este gobierno, en este reino. ¿Qué prefieres? ¿Cómo la ves? No, pues eso está muy bueno, dice la gente. ¿Sí o no? ¡Claro! Y entonces cancelan la suscripción con el mundo y activan una nueva suscripción con el reino de Dios. Es lo que necesitamos. Usted no le puede dar un aplauso al Señor fuerte, déselo, por favor. Mire, definitivamente pertenecer al reino de Dios es lo mejor. Yo no sé, si usted no está de acuerdo conmigo, si usted tiene alguna duda con respecto a que pertenecer al reino de Dios trae muchos beneficios, es porque todavía le falta entonces conocer qué es el reino de Dios. Porque todavía hay cristianos en una iglesia cristiana, yendo periódicamente a la iglesia, escuchando los cultos, ayunando y demás cosas, pero que están creyendo en algo que no dice la Biblia, en algo que no es el reino de Dios. Todavía hay cristianos pensando que entre más me meto con Dios, el diablo más derecho tiene sobre mí, que entre más hago la voluntad de Dios, entonces el diablo más puede venir y hacer cosas conmigo. Eso es mentira, eso no pasa en el reino de Dios. Hay gente que piensa que entre más ayuno, entonces el diablo más viene y me cachetea y me mechonea y me accidenta los hijos y se me explota la olla pitadora y entonces me estrello en el carro y en la moto porque es que me metí con Dios. Mentira, eso no hace parte del reino de Dios. Si estás creyendo eso, pues por eso te pasan cosas malas, por tu fe contraria. La Biblia dice, el justo por su fe vivirá. Y si el justo está creyendo que su papá es un injusto, porque entre más lo busca, ese papá más lo deja mechonear del enemigo, entonces es muy malo ese papá. Pero si lo está creyendo, le pasa. Pero si no has experimentado que pertenecer al reino de Dios es lo mejor que nos puede pasar, es porque nos falta conocer realmente qué es el reino de Dios. Y lo vamos a conocer. ¿Cuántos dicen amén? Y le pido que me acompañe, que nos acompañe esta semana, que es lo que queremos, a la manera que Dios nos guíe y que Dios nos guía, pero que recordemos, porque yo sé que usted ya lo sabe, pero que recordemos, porque a veces se nos olvida y necesitamos que nos recuerden qué es el reino de Dios, qué es esta vida cristiana, qué es o qué representa para mí pertenecer al reino de Dios. Y hoy empezamos a descubrirlo, amén. Que nuestra perspectiva de la vida cristiana cambie a partir de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Colóquese en sus pies, vamos a orar. Le pido a Dios que esa palabra quede allí en su espíritu y en mi espíritu y nos cambie. Ore conmigo, dígale: Señor, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos de esa manera, por hablarnos a través de tu palabra. Señor, gracias por tu ejemplo. Y queremos decirte, Señor, que aceptamos esas bendiciones de tu reino. Quiero decirte, Señor, que aceptamos las bendiciones del reino de Dios. Señor, quiero pedirte que nos ayudes, Señor, a conocer, a descubrir los beneficios y las bendiciones y todo lo que representa para mí ser parte de tu reino, mi Dios. Dígaselo al Señor, mi hermano, ahí en estos minuticos, dígale: Señor, yo quiero descubrir realmente qué representa, qué significa, qué debería representar, significar para mí
pertenecer a tu reino, mi Dios del cielo, y cada vez descubrirlo más, porque son muchos beneficios, pero también son compromisos, Señor, espectaculares, Señor, son responsabilidades maravillosas que tú nos das, Padre, para participarnos de tu reino y asimismo disfrutar cada vez de más bendiciones de parte tuya, Señor. Te pido, Padre, que nuestra perspectiva cambie, que la perspectiva de cada hermano y hermana y persona que me escuchan esta noche pueda cambiar, Señor, que aquel que estaba pensando que la vida cristiana era una religión más y estaba viviendo allí como unos ritos, Señor, o cosas como religiosas, Padre, que de hoy en adelante empiece a hallarle sentido a su vida cristiana, Señor, que de hoy en adelante empiece, mi Dios del cielo, a hallarle sentido y sabor a esta hermosa vida a la cual tú nos has llamado a vivir, bendito Rey del cielo. Padre, te doy gracias, te pido que esa palabra y que todo lo que nos has permitido entender se quede en nuestro espíritu y pueda dar fruto de obediencia y pueda dar fruto de libertad en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Dios, por favor, fuerte. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.